MBI Puerta del Cielo les da la bienvenida a nuestras sesiones de Iglesia en Casa. Te invitamos a que abras tu corazón y disfrutes de este tiempo en familia. ¿Cómo están, familia? Bienvenidos a otra sesión de Iglesia en Casa. Es una bendición para nosotros que nos des el permiso de entrar a tu casa, ahí a tu sala, y poder compartir esto que es la palabra de Dios que ha transformado nuestra vida. Te invitamos a que puedas compartir con tus amigos, con tus contactos, ahí en el Facebook, ahí en el YouTube, que puedas compartir esta transmisión, porque sabemos que la palabra de Dios tiene el poder para cambiar. Con una sola palabra puede cambiar nuestra vida. Y es una gran bendición. Gracias por esa confianza. Y a muchos de ustedes los extrañamos y sabemos que pronto vamos a estar de nuevo todos juntos. Pero gracias por esta oportunidad que nos das de entrar a tu casa. Dios te bendiga y vamos a comenzar. Sabemos que Dios tiene algo grande para ti. Comenzamos. Jesús, me liberaste. Estaba solo, me adoptaste. Un nuevo nombre me diste al entregarte. Tu amor es todo lo que respiro. Tú me sanaste cuando estaba herido. Tengo futuro, ahora veo. Mi nombre escuché.
has perdido una batalla y sé que nunca me fallarás. Todo se cumplirá por el poder de tu espíritu. Tu viento moviéndose está. Mis murallas caen hoy, así como las de Jericó. Derrumba todo en mi interior. Sé que puedes hacerlo. Y Dios, hazlo otra vez. Todo es posible. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Y sé que nunca me fallarás. Todo es posible. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Nunca lo harás, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Nunca lo harás, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Nunca lo harás, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Nunca lo harás. Todo es posible. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Y sé que nunca me fallarás. Todo es posible. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Y sé que nunca me fallarás. Yo sé que nunca me fallarás. Yo sé que nunca me Juntos hoy cantamos como hermanos. Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. Juntos hoy cantamos como hermanos. Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo
de alzar la voz y no escucharé al miedo. Mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme soy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 oh,
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis, ella es mi esposa Gis y el día de hoy queremos hablarte de algo muy importante que son las primicias. Así es, te queremos compartir lo que papá hizo este año con las primicias en nuestra vida. El año pasado pusimos en las papeletas algo que anhelábamos muchísimo y era un negocio propio, algo nuestro, y me acuerdo que lo pusimos, dimos nuestras primicias y a lo largo de los meses de repente nos las encontramos y fue volver a recordar esta palabra que papá había dado, y te lo prometo que semanas después él de repente empieza a darnos ideas creativas acerca de un negocio, toda la estructura que necesitábamos para ello, y él ha sido fiel. Él este año nos dio ese negocio, lo hizo crecer, además nos estuvo recomendando, fue el que nos ha estado dando la provisión y las puertas abiertas, y hemos visto su mano en todo momento. Bueno, eso es lo que hizo con nosotros. Yo te invito a que este 31 de enero, que tenemos nuestro servicio de primicias, tú vengas, que nos acompañes y celebremos juntos y creamos en lo que Dios va a hacer. Si lo hizo con nosotros, lo puede hacer contigo. No sé cuál sea el sueño que tengas, pero te prometo que si pones a Dios en primer lugar, Él va a darte la provisión para cumplir ese sueño. Invita a Dios en todo lo que hagas. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Bueno, pues volvimos a semáforo rojo y estamos ahorita, obviamente, estamos restringidos en nuestros servicios. De hecho, estamos teniendo solamente, a partir del próximo domingo 24, tenemos solamente 2 servicios, el de las 9 de la mañana y el de las 11 de la mañana, ¿sí? Y yo les agradezco a toda la gente que está reservando para estar en vivo. Es bien importante que nos conectemos. Es bien importante que tengamos esa realidad, esa comunión, esa convivencia. Yo te agradezco. Estamos siguiendo todos la normativa de salubridad, ¿sí? La sana distancia, los cubrebocas, sanitizar el lugar. Estamos trabajando en ese punto. Pero también queremos decirte que no te desconectes. Te necesitamos. Puerta del Cielo, esta familia tan hermosa, te necesitamos. Entonces, no solamente si no puedes ir a la iglesia o por situaciones que no puedas ir, conéctate a través del Facebook. Todos los servicios, sí, son pasados a través de Iglesia en Casa en Facebook o a través, obviamente, de YouTube, en Iglesia en Casa en YouTube. Te esperamos y que el Señor te llene de bendiciones. Y si quieres venir a la iglesia, puedes entrar a www.puertadelcielo.org/reserva y puedes reservar. Hemos bajado la capacidad a 30% del aforo, pero tenemos lugar, ¿sí? Te aseguro. Dios te bendiga. Bendiciones. En la Escuela del Ministerio Sobrenatural, estamos determinados a levantar una generación de avivadores para manifestar el reino. Yo soy un avivador y persigo su presencia. Yo soy un avivador y camino en su gloria. Yo soy un avivador y soy una nueva criatura. Yo soy una avivadora y vivo en pureza y poder. Yo soy un avivador y le debo al mundo un encuentro con el Dios vivo. Su amor es épico y me empodera a vivir una vida sobrenatural. Estamos creando familias sanas, porque todo en esta vida comienza en relación. El que venció a la muerte me hizo libre y responsable. Jesús nos llamó a hacer grandes cosas. Y su reino está avanzando. Yo soy un colaborador de un Dios grande. Yo soy un avivador. ¿Y tú? ¿Dirás que sí? Inscripciones abiertas. Comunícate al 461-1745-18 o en nuestra página de Facebook. Escuela del Ministerio Sobrenatural Celaya.
Hace unas semanas atrás escuché a un hombre que la verdad ha dedicado su vida para bendecir a otros. Es el hermano Wayne Myers. Él me impactó mucho lo que él nos enseñó con una sola frase realmente. Cuando le preguntaron al final cuál es la postura que tenemos que tomar o cómo podemos vencer esta pandemia que ha obviamente traído un gran preocupación y angustia, él inmediatamente dijo algo que la verdad me impactó. Y dijo, busca ser bendición para otro. Y creo que ese es un principio básico. Y la verdad es una gran bendición entender ese punto. Porque tú y yo podemos hacer la diferencia. Dios es un Dios generoso. Y cuando tú y yo somos generosos, nos parecemos a aquel que nos ha dado vida. Y sabes, en el libro de 2 de Corintios capítulo 3, versículo 10, dice, el que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Fíjate, Dios nos da para sembrar y Dios nos da para sustentarnos. Y creo que eso tenemos que entender. De hecho, en el libro de Proverbios 11:24 dice que hay quienes reparten y les es añadido más. Pero hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Y bueno, entendemos que la pobreza realmente es un resultado de un entendimiento, de un miedo a la escasez, de un miedo al no tener. Pero cuando tú tienes un corazón generoso, es la manera que tú y yo recibimos. Dice que Dios da semilla. Dios da, ¿sí?, pan para que comas, para sustentarnos, y da semillas. Y bueno, déjame seguirte leyendo. Dice, suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracia. La generosidad es bien vista en el cielo. Cuando tú y yo somos generosos, como te dije hace un momento, nos estamos pareciendo a aquel que le dejó todo para que tú y yo tengamos y recuperemos todo. Y un corazón generoso siempre va a ser enriquecido. Si queremos salir adelante en esta pandemia, busca a alguien a quien bendecir. Busca a alguien para que tú y yo seamos de bendición para esa persona. Y cuando tú y yo sembramos en el reino, estamos sembrando y vamos a tener cosecha, porque Dios no es deudor de nadie. Dice la Biblia que Él honra a los que los honran. Y cuando honramos a Dios con nuestros bienes, cuando honramos a Dios con lo que nos ha dado, es obvio que Dios no se queda con las manos vacías. Y cuando tú y yo le damos a Dios, cuando tú y yo bendecimos a nuestro hermano, entonces estamos asegurando una gran cosecha. Y sé que viene una gran cosecha para ti. Sé que hay cosas que han estado atoradas, que van a ser libertadas, que van a ser soltadas para ti, van a ser soltadas para tu casa, van a ser soltadas. Lo único que necesitamos es creerle a la palabra de Dios y ser generosos y dar y bendecir. Y cuando tú haces eso, como te dije hace un momento, te pareces y me parezco más a nuestro Padre Celestial, que ese es el objetivo. Y bueno, podemos creer en estas semanas que vienen, podemos creer y podemos declarar estas verdades. ¿Qué te parece? Y vamos a declarar sobre empleos y mejores empleos, aumentos y bonos, beneficios, ventas y comisiones, acuerdos favorables, fincas y herencias, intereses e ingresos, reembolsos y devoluciones, cheques en el correo, regalos y sorpresas, encontrar dinero, deudas pagadas, disminución de gastos, bendición y aumento. Y declaramos que esto viene para nosotros. Y Padre, gracias te doy por suplir todas nuestras necesidades financieras conforme a tu riqueza en gloria. Y Señor, gracias por darnos en sobreabundancia para bendecir tu reino y que el evangelio del Señor Jesucristo sea predicado en todas las naciones. Gracias, Jesús. Familia, Dios te bendiga. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por haber adorado a Jesús junto con nosotros. Nos complace contar hoy con su presencia en nuestro programa Iglesia en Casa Sessions. Te invitamos a ponerte cómodo para escuchar el mensaje que Dios tiene para tu vida y familia, a través de nuestro pastor, Gerardo Yarto. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estás? Bienvenidos a una nueva sesión de Iglesia en Casa. Estoy muy contento que podamos estar interactuando en esta nueva manera de comunicarnos y de compartir, que obviamente vino a cambiarnos la vida esta pandemia, pero que no podemos desconectarnos de lo que Dios está haciendo con nosotros y en medio nuestro. Y yo te invito a que nos conectemos, te invito a que podamos tener un tiempo donde compartamos, donde estemos ahorita conectados en el Facebook, en el YouTube, y bueno, poder en cierta manera ser de gran bendición, porque tú eres una gran bendición para todos nosotros, tanto para la familia de Puerta del Cielo, como para obviamente la familia de Dios sobre esta ciudad de Celaya, y por qué no, sobre todo México y sobre todo el mundo. Y bueno, es una gran bendición. Y quiero seguir con el tema del discipulado. El jueves pasado te estuve hablando sobre la importancia del discipulado, te estuve hablando sobre que el discipulado obviamente es la cura de Dios para la condición humana. El discipulado es la manera que Dios ha puesto para transformar naciones. De hecho, Jesús les dijo a los discípulos: sí, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y discipulado tiene que ver con tomar la vida de alguien, ¿sí? Y obviamente expresarla en nuestra vida. Para que haya un discipulado tiene que haber un maestro y tiene que haber un discípulo. Y dice a Jesús en el capítulo 10 de Mateo, versículo 25, que baste al discípulo ser como su Señor. La meta del discipulado es parecernos a aquel que es nuestro maestro. Y obviamente nuestro maestro es Jesucristo. Nuestro maestro es el Espíritu Santo, que viene a enseñarnos, dice la Biblia. Si tenemos un maestro las 24 horas, y obviamente tenemos que caminar. Y por tanto también tenemos que dar nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a dar testimonio. La gente nos ve y tenemos que dar testimonio de la esperanza que tenemos dentro, que se llama Jesús. Él es nuestra esperanza, Él está vivo, y obviamente cuando tú y yo caminamos como Él, andamos como Él, entonces la gente conoce de Él. Sí, cuando tú y yo amamos a nuestro hermano, que tiene que ver con la base principal del discipulado, porque así como Jesús nos amó, así nos mandó a amar a nuestro hermano, a nuestros amigos, a los vecinos, ¿sí? Aún a nuestros enemigos. De la misma manera dice que así como nos amamos y caminamos en unidad, el mundo cree que Jesús fue enviado para salvar. Pero en esta tarde, en esta mañana, sí, quiero seguir con este tema de discipulado. Quiero hablarte de la obra tripartita de la cruz. Quiero hablarte del poder de la cruz. De eso quiero hablarte. Quiero hablarte, sí, de esa obra tripartita, que muchas veces esa obra es un milagro que puede y viene de una manera instantánea, lo hace instantáneo, pero muchas de las veces es un proceso, es una transformación. Y hay algo que tú y yo tenemos que entender, y es: la obra de la cruz no va a trabajar con nuestra manera de pensar, no va a transformar tus pensamientos, va a transformar tu condición, va a transformar mi condición, pero no mis pensamientos. Por eso el apóstol Pablo, en el capítulo 12, versículo 2 del libro de Romanos, dice que no tomemos la forma de este siglo, ¿sí? Sino que seamos transformados conforme a la renovación de nuestro entendimiento, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ese no tomar la forma, ¿sí? Es no tomar los pensamientos, las maneras, las ideas de un mundo que no conoce a Dios, ¿sí? De un mundo que no tiene de Dios. Entonces, la obra de la cruz es una obra profunda, es lo mejor que nos ha sucedido como humanos, como gente, esa obra de la cruz. ¿Sí? Y ese es el camino. Te dije en la semana pasada que la puerta para el reino es la salvación, pero no es quedarnos solamente en la salvación, sino es caminar hacia más allá. Ya somos salvos con un propósito, y ese propósito es que tú y yo obviamente seamos usados
por nuestro Maestro para transformar nuestro entorno. No olvidemos que el propósito del Evangelio, del Reino de Dios, es sanar las naciones, rescatarlas, bendecirlas a través de ti y a través de mí. Y entonces quiero hablarte de la obra de la cruz, porque Jesús vino a tomar esa obra, vino a pagar esa obra. Y bueno, dice la Biblia que tú y yo estábamos perdidos eternamente porque habíamos pecado, y la paga de pecado es muerte. Pero también dice la Biblia que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida trae un contraste para ti y para mí. Esa vida sí trae una diferencia. Ya no podemos vivir como vivíamos antes. Ya no podemos tener los valores y las prioridades que teníamos antes si ahora somos discípulos de Jesús. Ahora vivimos con un propósito. Sí, dice la Biblia que ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Pero esa obra de la cruz te posiciona en una nueva identidad que yo tengo que tomar. Y la primera cosa que yo veo en la obra tripartita de la cruz es que la obra de la cruz te trae perdón. Nos trae perdón. Sí, la obra de la cruz también nos trae liberación. La obra de la cruz también nos trae, sí, limpieza. Estas tres cosas, sí, trabajan con nuestro corazón interno. Trabajan con nuestra condición interna. Perdón, limpieza y liberación. Y muchas veces al no entender lo que hace esta obra, nos confundimos, ¿sí? Y pensamos como que Dios no ha hecho la obra. Quiero decirte una cosa, todo lo que Dios prometió hacer, lo hizo y es real. ¿Sí? Él no miente. Entonces todas las obras, dice que si tú vienes a Jesús y nos hacemos sus discípulos, dice que Él nos da vida en abundancia, que Él perdona nuestros pecados, que Él nos limpia. Entonces quiero hablarte primero de esta primera parte que es el perdón. ¿Por qué? Porque mucha gente no entendemos. ¿Sí? Cuando me fue aclarado esto, para mí vino tanta libertad a mi corazón. ¿Sí? Porque perdón, familia, es obviamente, el perdón solamente trata con la sentencia de la condena. Es lo que hace el perdón. ¿Sí? El perdón trata con la sentencia. Por ejemplo, cuando una persona robó, una persona fue tomada y llevada al tribunal y fue sentenciada a pasar años o a pasar tiempo o a dar su vida por vida, por ejemplo. Sí, obviamente esa persona fue condenada, sentenciada y viene la ejecución de esa sentencia. Bueno, mataste o tienes que morir. El perdón solamente va a tratar con el hecho de que no te van a matar o no vas a pasar tiempo en la cárcel porque se te perdonó. Ese es el concepto principal del perdón. ¿Sí? De que obviamente, ¿sí?, la sentencia es conmutada, es encontrado alguien que paga lo que yo hice o lo que se hizo, por lo tanto es perdonado. Pero eso no va a tratar con la condición del por qué hice lo que hice, solamente va a tratar con la sentencia. Y esa es la primera parte que hace la cruz. La cruz trata con el perdón de Dios a nuestra vida. Sí, la obra de la cruz trata con eso, trata con las consecuencias eternas que tú y yo nos merecíamos por habernos apartado de Dios. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 14. Dice, anulando el acta de los decretos que había en contra nuestra, que nos era contraria, quitando de en medio y clavándola en la cruz. Había un acta de decretos. Había pecado, dice la Biblia, que el que peca muere. Habíamos pecado. Sí, obviamente, una persona que adultera se llama adúltero, una persona que mata se llama asesino, una persona que odia se llama obviamente amargado, una persona mentirosa se llama mentiroso, obviamente que miente. Sí, obviamente eran actas de decretos en contra nuestra. Pero Jesús vino y tomó esa acta de decretos, esa sentencia, esa cosa contraria, esa sentencia contraria, y lo clavó en la cruz. Qué poderosa obra. ¿Sí? Ya no tienes por qué pagar, ¿sí?, ese pecado que hiciste, porque ya te fue perdonado si vienes a Jesús.
Si vienes a Él, de hecho, la The Passion, esta versión tan hermosa que está que está en inglés, yo la traduje, The Passion, en la misma versión, hablando del mismo capítulo 2 de Colosenses, versículo 14, pero en la versión Passion, dice: Él canceló las violaciones legales que teníamos en nuestro registro y las antigua orden de arresto que nos acusó. Lo borró todo, nuestros pecados, nuestra alma manchada, lo borró todo y no se puede recuperar. Todo lo que una vez estuvimos en Adán ha sido colocado en su cruz, clavándola permanentemente allí como una exhibición pública de cancelación. Eso es lo que hace la cruz. El hombre había pecado, tú y yo pecamos, y Jesús, al morir en la cruz, tomó ese pecado y lo clavó en la cruz y lo cambió totalmente, ¿sí? Entonces, obviamente fuimos llamados a tomar ese perdón de pecados. Si tú confías en Jesús, si tú vienes a Él, si tú le entregas tu vida a Jesús, como lo has hecho, y si no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas. Ese pecado que te trae condenación, que te trae depresión, eso que no puedes olvidar de lo que hiciste, eso es quitado, hablando de la sentencia, hablando del castigo, por lo cual obviamente merecemos lo que merecemos. Él pagó ese precio. De hecho, mira lo que dice en Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Dice, por la cruz, por la sangre de Jesús, tenemos perdón de pecados. Entonces el perdón trata con la sentencia. El perdón trata con la condición, ¿sí? Obviamente, de esa sentencia que tiene que venir por cuanto yo soy pecador, por cuanto soy culpable. Trata con eso. De hecho, fíjate lo que dice en Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, hablando, recibe, arrepiéntete, recibe a Jesús y vendrá perdón de pecados. Entonces, el perdón trabaja con ese punto. El sentenciado ya no va a tener que ser ajusticiado, va a tener que ser muerto. Aquel que tenía que pasar los años en la eternidad en el infierno, ¿por qué? Porque habíamos pecado, ahora ya no, porque Jesús pagó ese precio, ¿sí? Ese precio. De hecho, la palabra perdón es la palabra apesis, que significa aceptación de la sentencia, revisión, quitar la sentencia, ¿sí? Obviamente es como una amnistía, es la eliminación de la responsabilidad penal de un delito. Esta acción jurídica puede ser desarrollada por el Poder Legislativo y afecta a diversas personas que anteriormente habían sido consideradas culpables por una violación de la ley. Dios dio una amnistía a través de la cruz para que todo mundo vengamos a Él, pidamos perdón, nos arrepintamos, recibamos evidentemente a Jesús. La obra de la cruz te trae perdón y te trae obviamente esa realidad, ¿sí? Y ese es el mandato de Dios sobre nuestra vida. Entonces, la primera parte, hablando de la obra de la cruz, tiene que ver con el perdón. Pero viene a veces esta pregunta: bueno, si ya me perdonó, ¿por qué sigo sintiendo lo que sigo sintiendo? Si ya Dios me perdonó, ¿por qué sigo teniendo las mismas situaciones que tenía o por las mismas tendencias que tenía? Si ya Dios me perdonó, entonces viene muchas veces pensamientos a nuestro corazón, a nuestra forma de pensar, a nuestra mente, pensando que Dios no estaba cumpliendo, que Dios no es cierto lo que está haciendo. Pero quiero decirte algo: nada tiene que ver el perdón con la realidad por la cual hice lo que hice. Nada tiene que ver. El perdón solamente va a tratar con la sentencia, ¿sí? Y a veces el enemigo, tu enemigo, viene a tratar de engañarte diciendo que Dios no te perdonó, porque si te perdonó, ¿por qué sigues sintiendo esa tendencia que estás sintiendo? ¿O por qué sigues sintiendo ese odio o ese rencor o esa atracción sexual o esa atracción a la pornografía o esa atracción, ¿sí?, a los vicios? ¿Por qué? Porque lo que se necesita no solamente es el perdón, se necesita la limpieza.
Mira, hay un ejemplo que me llama mucho la atención en este ejemplo de la limpieza. Y es, si yo exprimo una naranja, ¿qué va a salir? Pues obviamente va a salir jugo de naranja. Si yo exprimo un tomate, ¿qué va a salir? Pues obviamente va a salir jugo de tomate. Si yo exprimo una fresa, pues va a salir jugo de fresa. Si yo exprimo a Gerardo, ¿qué va a salir? Es obvio que va a salir lo que está adentro. Y muchas veces lo que está adentro, sí, es lo que contamina. Una vez Jesús le dijo a los discípulos que lo que contamina al hombre no es lo que entra del hombre, no es la comida, no es la vianda. Lo que contamina al hombre es lo que sale del hombre, porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los hurtos. Del corazón del hombre salen las mentiras, los adulterios. Del corazón, y es lo que contamina al hombre. Si yo aprimo mi corazón, ¿qué es lo que sale? Y Jesús en la cruz viene a limpiarnos. Viene a limpiarnos de nuestra manera de vivir. Viene a limpiarnos, obviamente, de nuestra concupiscencia. ¿Sabes? La concupiscencia es aquello que me atrae. Por ejemplo, la concupiscencia es un ejemplo. Dice la Biblia que nosotros somos atraídos por nuestra concupiscencia. Dios no tienta a nadie. Yo soy atraído por lo que a mí me gusta hacer, por lo que en cierta manera tengo tendencias. Por ejemplo, un ejemplo, ¿sí? Yo puedo tener concupiscencia, es un ejemplo, concupiscencia hacia un pastel de chocolate, por ejemplo. Es mi concupiscencia. Me pueden poner otro tipo de pastel y no pasa nada, puede estar en la alacena, no lo tomo porque no me llama la atención eso, porque eso no lo quiero, eso no está en mi gusto. Pero ¿qué tal el pastel de chocolate? Y entonces vamos a ayuno y ahí estoy todo el día pensando, bueno, esa concupiscencia, esa tendencia, la Biblia lo llama concupiscencia. En el pecado, nuestra concupiscencia es aquello que nos atrae. El ladrón tiene la concupiscencia de robar. Esa concupiscencia, ¿sí? La homosexualidad, el adulterio, las fornicaciones, esa concupiscencia tiene la mentira. Entonces, obviamente, esa concupiscencia empieza a gobernar. Y esa habla de maldad y habla, obviamente, de suciedad, habla de cosas sucias. Y bueno, Dios nos quiere limpiar. Fíjate, como te decía, Mateo 15, versículo 19 al 20, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Fíjate, es lo que sale de nuestro corazón. De ahí nos sale, esas las palabras malas, sí, obviamente, las maldiciones, obviamente, salen del profundo de nuestro corazón, porque estamos sucios, porque hemos estado en contacto con cosas que no están bien. Y la cruz viene a limpiarnos, ¿sí? En la cruz viene a limpiarnos. ¿Sabes? Cada pecado, y es algo muy importante, cada pecado te ensucia. Sí, la mentira te ensucia. Sí, la inmoralidad nos ensucia. La blasfemia nos ensucia. La rebeldía nos ensucia. Entonces estamos obviamente contaminados. Y lo que Jesús hace en la cruz es, a través de su sangre, te limpia de tal manera. Cuando tú vienes a Él y tú te arrepientes de lo que hiciste, y te arrepientes de los pensamientos, te arrepientes de la actitud que estás teniendo, y vienes a Él y le entregas tu corazón, entonces Él toma tu corazón y lo empieza a limpiar. De hecho, el salmista, en el capítulo 51 del libro de Salmos, este salmo que viene después de que él pecó adulterando con Betsabé, dice la Biblia que le pide perdón a Dios, dice: Señor, perdóname. Y luego le dice: lávame más y más de mi maldad, limpia mi pecado. Dice lavar, es un lavar, es exprimir. Tenemos que ser exprimidos para estar lavados. Tenemos que ser exprimidos para ser, obviamente, bendecidos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón guarda información. Aunque usted no lo crea, guarda información. Sí, de una manera muy fuerte. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, sí, de guardar información. Tú puedes tener un trauma. Hace unos años yo tuve un accidente muy fuerte.
perdí el control de la camioneta, la unidad donde iba manejando, y caí en un precipicio. Bueno, caí en un precipicio, pero quedé atorado en unas piedras antes de caer en el fondo. Y fue muy fuerte, estuve algunos días en el hospital. Pero ¿sabes una cosa? Sí, en ese momento que yo tuve el accidente, había un cierto clima. Estaba lluvioso, entré en húmedo, era la sierra, ahí en Ciudad Valles, San Luis Potosí, mucha vegetación. Y había olor característico de media lluvia y ese calor. Bueno, ¿sabes? Pasaron muchos años para yo quitarme esa información de mi corazón. Porque cada vez que yo veía que empezaba a llover, o cada vez que yo sentía ese calorcito, ¿sabes? Yo comenzaba a tener terror, porque en mi corazón, mi pensamiento se había quedado impregnado un accidente. Ahí. Y entonces volví a vivir. Aunque no pasaba eso me alertaba, me ponía nervioso, me estresaba. ¿Sabes? Muchas veces pasa eso lo mismo con nosotros, con el pecado. Queda impregnado en nosotros. Sí, que a veces estamos ahí peleando por no querer hacerlo, estamos peleando, y sí, tenemos muy buenas intenciones, pero mientras no estemos limpios, tarde o temprano llegará esa suciedad y volverá a tener control. Es como cuando tú le metes a una licuadora, ¿sí?, un vaso de agua, o lo llenas de agua y luego le pones, ¿sí?, tierra. Mientras tú no muevas la licuadora, por el peso, la tierra se va a poner en la parte de abajo y va a parecer cristalina el agua, como que está limpia. Nomás hay que moverlo un poquito al motor y vuelva a licuar para que vuelva a tener ese ambiente turbio. Y eso pasa en nuestro corazón muchas veces. Cada pecado te mancha, cada pecado te lleva a una atadura, y esa atadura tiene que ver con inmundicia, tiene que ver obviamente con suciedad. De hecho, quiero decirte algo, sí, que voy a aclarar más adelante. Cada pecado, detrás hay un demonio, que son inmundos. Los espíritus demoníacos son inmundos, sí, te contaminan. Entonces Jesús viene a darnos limpieza, viene a darte limpieza, viene a quitar eso que te hace que tu concupiscencia te gobierne. Él quiere limpiarte, Él quiere quitarte ese sentimiento que tenemos, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? Bien tremendo, porque esto que te voy a decir, lo voy a repetir al final. Esto es lo que activa la obra de la cruz en nosotros, que es confesión, arrepentimiento y apartarnos del mal. Cuando confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si nos apartamos, si aquel que se aparta del pecado encontrará misericordia, dice la Biblia. Sí, entonces cuando nos apartamos y recibimos a Jesús, Él viene a limpiarnos. Él quiere limpiarte de eso que sientes. Él no quiere que tú sientas ese rencor en contra de esa persona. Él no quiere que tú sientas ese sentimiento de hacer cosas escondidas. Sí, Él no quiere. Él quiere que vivas libre. Y ese es el siguiente paso. La siguiente parte de la obra de la cruz es la liberación. Nos hace libres. O sea, no solamente nos perdona, no solamente nos limpia, sino nos da libertad. ¿Por qué? Porque toda cosa que me venza, todo pecado que me venza, este es un principio espiritual, todo pecado que me venza se convertirá en mi dueño. Toda actitud que yo rinda mi voluntad se convertirá en mi amo. Dice la Biblia que aquel que es vencido se hace esclavo de aquel que lo venció. Y sabe una cosa, por eso el hombre se hizo esclavo del pecado y del enemigo, porque el enemigo lo venció. Pero Jesús vino a darnos libertad. Vino a darnos libertad a través de la verdad, a través de la obra de la cruz, a través de esa sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz por ti y por mí. Vino a darnos libertad. Como te digo, sí, obviamente podemos ser atados. Y el problema de ser atados, escúchame, es que no tienes voluntad propia.
Yo tengo un perrito que me regalaron, sí, y le estoy enseñando a usar la correa. No le gusta la correa, es recién nacido casi, tiene meses de nacido el perrito. Sí, se llama Ruanda. Gracias a la pastor Iván y a la pastora Rocío que nos regalaron este perrito como primicia. Y le estoy enseñando. Y sabes, el perrito no le gusta ponerse la correa, pero yo quiero enseñarlo. Ahora, yo le estoy haciendo una motivación para poder salir con él a la calle y poder caminar con él. Pero en una mala motivación, yo tengo el control del perrito con la correa. Él no quiere caminar, yo lo hago caminar. Y le duele y grita, pero yo lo hago. ¿Por qué? Porque yo tengo el control de la correa. De la misma manera, el pecado, de la misma manera, los demonios, de la misma manera, las malas actitudes tienen el control cuando nos han vencido. Por eso cuando nos acercamos a Jesús y le entregamos el control de nuestra vida, Él toma la correa, pero Él no te va a destruir, Él te ama. Él no te va a atormentar o no te va a lastimar, Él te va a guiar por sendas de justicia, dice la Biblia. Pero tenemos que entender que tenemos que ser libres. Es que yo no puedo hacer, ¿sí?, esto, es que no puedo dejar de hacer aquello, ¿sí? Ataduras tremendas como ataduras de pornografía, por ejemplo. Ataduras tremendas como ataduras de, obviamente, de inmoralidad sexual. Cuando si tuviste fornicación con alguien y ya no puedes decir no, estás totalmente atada, totalmente atado. Sí, aunque la cultura te diga que tener muchas mujeres es de hombres, de hecho es lo contrario. Tener muchas mujeres no es de hombres. Sí, ser fiel a una sola mujer, eso es ser de hombres. Ser fiel a un solo hombre, eso es ser de mujeres. Sí, pero cuando uno está atado no puede permitir. Uno dice no quiero para terminar haciendo lo que no quieres. Y en muchos de los aspectos de nuestra vida. Y sabes, obviamente, Él nos promete libertad. Mira, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 19 y 20 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de aquel que lo venció. Ciertamente, si hubiesen ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su posterior estado viene a ser peor que el primero. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 19 y 20. Habla de enredándose. A veces jugamos con el pecado y nos enredamos. Es como esto, como de repente está la trampa, ¿sí? Y uno está jugando con la trampa. No pasa nada, no sucede nada. Y está jugando con la trampa, hasta que llega un momento donde se cierra la trampa. Cuando la trampa se cierra, en ese momento perdiste tu libertad. Ahora hay alguien más que tiene el control de eso, ¿sí? Y ese control te lleva a hacer cosas terribles, como la droga, por ejemplo. Que gente se prostituye porque está tan atada, se prostituye para obtener una dosis de droga, o tantas cosas que tú sabes, sí. Y dice la Biblia que viene a ser peor, o sea, se va teniendo un incremento exponencial. Por eso mucha gente termina en terribles situaciones en sus vidas, pero eso no es la voluntad de Dios. La obra tripartita de la cruz es darte libertad. A través del nombre precioso de Jesús, hacerte libre, familia, libre de tus vicios, libre de tus temores, libre de tus errores pasados, libre de pecado, libres. Él quiere que tú y yo caminemos en esa verdad. Él está llamándote, ¿sí? Y Él quiere que tú y yo nos paremos y obviamente renunciemos al pecado. Una vez el Señor Jesús le dijo que si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Y los judíos contestando dijeron, eso está en Juan capítulo 8, versículo 34. Sí, dice, nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús nos dice que hace pecado, esclavo es de pecado. Detrás de cada pecado hay un demonio, terriblemente. Demonios de fornicación, demonios de mentira,
demonios de manipulación, de brujería, de hechicerías, demonios detrás, de iras, de contiendas. Y la sangre de Jesús, esa obra tripartita, nos trae libertad. Te trae libertad para que tú y yo caminemos. Sí. Y esa obra puede ser una obra completa en un solo momento. Te libra, te perdona, te limpia. O puede ser un proceso de entendimiento. No importa cómo sea, pero es la obra más gloriosa que tú y yo hemos recibido. ¿Y cómo lo tomamos esa obra? Primero, aceptando a Jesús como Señor nuestro, siendo su discípulo, aceptándolo a Él, viniendo a Él, tomando la norma de vida de Él, arrepintiéndonos de lo que hicimos. Y arrepentimiento no es solamente tener dolor por lo que hice. Arrepentimiento es no volver a hacer lo que estaba haciendo. Cambiar, un cambio de actitud, de mentalidad. Sí. Viniendo y confesando. A veces es tan difícil confesar lo que hemos hecho. Nos escondemos, nos justificamos. Es que si no me hubieran hecho esto, yo hubiera hecho aquello. Nos justificamos, reconociendo, Señor, hice esto mal, perdóname. Sí. Y apartándonos del pecado. No volviendo a hacer eso. Apartándonos totalmente. Y dice Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Familia, fuimos llamados a ser discípulos de Jesús. Y la puerta de entrada de la salvación, a través de la obra de Jesús en la cruz, a través del perdón, a través de la limpieza y a través de la liberación. Y esa obra viene a nuestra vida y nos hace un ser integral para caminar con Él. Porque Él quiere que la vida del cielo, la vida del reino de Dios, sea manifiesta en tu vida y en la mía, en plenitud. Señor, te doy gracias por este momento. Te pido que bendigas a todos aquellos que están escuchándome. Y te pido que venga tu mano preciosa a traer sanidad, a traer libertad, a traer perdón, a traer limpieza. Padre, tú eres fiel y lo que tú prometes lo cumples. Te doy tantas gracias y bendigo tu nombre. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima sesión de Iglesia en Casa. Un abrazo y muchas gracias por estar orando por nosotros. Dios te bendiga. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestras sesiones de Iglesia en Casa. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para próximas sesiones. Que Dios los bendiga. Y recuerden, MBI Puerta del Cielo es tu casa.